presente tutorial vamos a abordar la solución de triángulos oblicuángulos. ¿Cuáles son los triángulos oblicuángulos? Son aquellos que tienen dos ángulos agudos y un obtuso, o aquellos que tienen sus tres ángulos agudos. Bien, los triángulos oblicuángulos no se pueden solucionar mediante el teorema de Pitágoras, que acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces no se puede solucionar con el teorema de Pitágoras. Observen cómo está un triángulo aquí oblicuángulo y cómo ubicamos el ángulo A, su opuesto es el lado A, el opuesto del ángulo B sería el lado B, el opuesto del lado C sería el ángulo C. Bien, para ello aplicamos un principio que dice que en todo triángulo los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Entonces, quiere decir que esta ley de senos que tenemos se aplica cuando se conocen un lado y dos ángulos, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Bien, si yo deseo calcular los lados de ese triángulo oblicuángulo, entonces simplemente hago una reglita proporcional y digo A sobre seno de A, pues quiere decir que sería el lado A sobre el seno del ángulo opuesto, igual a B por entre el seno de B, y el lado C entre el opuesto, que es el seno de C. Si deseo calcular los ángulos, solamente invierto las proporciones y ahora es al revés. Digo el seno del ángulo A sobre el lado A, igual a seno del ángulo B entre el lado B. Y por último, el seno del ángulo C entre DC. Concluimos entonces que la ley de seno solamente se aplica cuando se conoce un lado y dos ángulos, o cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. En este ejercicio relacionado con el tema solución de triángulos oblicuángulos, donde vamos a aplicar la ley de senos, haciendo un recordatorio, vemos que para calcular los lados de un triángulo oblicuángulo aplicamos la siguiente proporción: lado A entre el seno del ángulo A igual al lado B entre el seno del ángulo B igual al lado C entre el seno del ángulo C. Si deseo calcular ángulos, recordemos que solamente se invierten y queda seno del ángulo A sobre el lado A igual al seno del ángulo B entre DB igual al seno del ángulo C entre DC. Y bien, planteamos el problema 3 que viene en su problemario, que dice: un accidente ocurre cerca de una vía principal de la casa de Andrea. Aquí está la casa de Andrea en este punto. Y la de Daniel, veamos que hay 100 metros de distancia entre la casa de Andrea y la de Daniel. Aquí está la casa de Daniel. Los dos se dirigen al lugar del accidente, significa que van a tener estas trayectorias. Daniel va a ir en esta trayectoria y Andrea va a ir en esta trayectoria a ver el lugar del accidente. En la siguiente gráfica se ilustra la dirección, o sea, el ángulo con que se deben desplazar. Veamos que Daniel se está desplazando en un ángulo de 58 grados y Andrea se está desplazando en un ángulo de 47 grados. Suponiendo que los dos caminan a la misma velocidad, encontrar quién llega primero al lugar del accidente. De acuerdo a la gráfica, tenemos que calcular quién va a tardar más en llegar al lugar del accidente. Entonces tengo que calcular esa distancia A. Y también la distancia que va a recorrer Daniel al lugar del accidente. Y la pregunta es: ¿quién va a llegar primero? Significa el que va a hacer el menos recorrido. Bien, primer paso. Ubicamos los ángulos. Este es el ángulo A, que mide 58 grados. El ángulo B, que mide 47 grados. El ángulo C no lo tenemos, pero la distancia entre Daniel y Andrea es de 100 metros. ¿Cómo voy a encontrar ese valor de C? Recordemos que todo triángulo, la suma de sus ángulos internos mide 180 grados. Entonces, le vamos a quitar los 58 grados que conocemos, menos los 47 grados que tenemos, y obtenemos 75 grados. Quiere decir que el ángulo C mide 75 grados. Bien,
¿Por qué es vital encontrar ese dato? Porque nos ayuda en elegir la proporción ideal. Bien, para ello vamos a ver quién nos conviene elegir. ¿Tengo el valor de A? No lo tengo, es una incógnita. Entonces voy a ver si puedo trabajar con A seno de A. A, el lado A entre el seno del ángulo A. Entonces el A no lo conozco, pero sí puedo calcular el seno de 58 grados. Bien, ¿podré ocupar el valor de B? Veamos, es una incógnita. Sí conozco el seno de B, el seno de 47 grados, pero aparecería doble incógnita, porque aquí es una incógnita A y es una incógnita B. Entonces quiere decir que debo elegir la que sigue, que sería igual a C entre seno del ángulo C. Bien, sustituyo. Tengo A entre el seno de A. ¿Cuánto vale el ángulo A? 58 grados. Igual. ¿Cuánto mide la distancia C? Mide 100 metros entre el seno de C, o sea, el seno de 75 grados. Bien, voy a marcar con color la incógnita. Aquí está. Entonces significa que voy a buscar el valor de la distancia A. Bien. Entonces, ¿a quién ve primero? A 100. 100 por quién lo tengo que multiplicar por el seno de 58 grados y lo voy a dividir entre el seno de 75 grados. Repito, el despeje, ¿quién ve primero? Ve a 100 y 100 ve a seno de 58 y lo voy a dividir entre el seno de 75. Bien, ahora para encontrar el valor de A, entonces voy a poner 100 y voy a multiplicarlo por el seno de 58 grados que nos da 0.848, todo dividido entre el seno de 75 grados que nos da 0.966. Lo voy a redondear. Bien, sigo operando y tenemos 100 por punto 848, pues nos va a dar 84.8. Y lo vamos a dividir entre 966, punto 966. Entonces, al llevar a cabo la división, tenemos 84.8 entre punto 966 y tenemos una distancia de 87.78 metros. Bien, esta es parte de una respuesta. Quiere decir que el recorrido que hizo Andrea al lugar del accidente fue de 87.78 metros. Bien. Viendo las razones o las proporciones, vimos que nos convino encontrar para este problema A sobre el seno del ángulo A y el lado C entre el seno del ángulo C. Vamos a borrar para encontrar ahora el valor de B. Bien. Bien. Al parecer nos conviene nuevamente encontrar el lado B utilizando el lado A entre el seno del lado A. Y podemos ocupar el seno del ángulo B y su opuesto lado B. Sí, nos conviene. Entonces ahora sí podemos ocupar B entre el seno del ángulo B. Bien, sustituimos. Entonces tenemos A vale 87.78 entre el seno del ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? 58 grados. Igual, B es la incógnita, pero lo vamos a dividir entre el seno del ángulo B, que es su opuesto, 47 grados. Bien, la incógnita la voy a cambiar de color y la vamos a tener con la letra B. Bien, seguimos. Vamos a multiplicar 87.78 por el seno de 47 grados, todo dividido entre el seno de 58 grados.
seguimos operando y tenemos 87.78 y me apoyo en la calculadora y calculo el seno de 47 grados y me da 0.731 entre el seno de 58 grados que nos da 0.848. Multiplicamos 87.78 por 0.731. Entonces, por 0.731 y obtenemos 64.16. Si queremos redondearlo, podemos subir a 17. Entre de 0.848. Entonces, dividimos 64.17 entre 0.848 y tenemos 75.67 metros. Esta también se puede considerar como una segunda respuesta. Entonces quiere decir que el recorrido que va a hacer Daniel al lugar del accidente va a ser de 75.67 metros. Bien, entonces la respuesta al ejercicio sería, la respuesta final, recuerden que nos decía que quién iba a llegar primero al lugar del accidente. Entonces vemos que quien va a llegar primero es Daniel, porque Daniel solo va a recorrer al lugar del accidente 75.67 metros, cosa que Andrea va a hacer más distancia, 87.78 metros. Entonces, aquí culmina el problema. Y conclusión, lo que tenemos que hacer es saber seleccionar la razón ideal de acuerdo a los datos que nos ofrece la gráfica y un detalle, hay que saber traducir el texto a una gráfica, en caso que no exista la gráfica o imagen. Y recuerden que nos auxiliamos de la suma de los ángulos internos de todo triángulo para calcular ángulos faltantes. Y con eso concluimos el tutorial.